Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Amén. Es maravilloso para vosotros, Señor Jesús. Más dulce que la miel que emana del panal, que de miel y apicultura sabe mucho con buena fe. Que dulce es, ¿verdad? Que dulce y beneficiosa es la miel que emana del panal. Muy bien, pues continuamos con la serie de estudios en el Génesis. ¿Alguien recuerda de qué hablamos el jueves pasado? Parece que han entrado motores. ¿De qué hablamos o de quién hablamos? ¿Recordáis? No. De Lot, ¿no? Y las hijas. Hablamos de Lot y de las hijas, ¿recordáis? Ese episodio que está ahí como medio, dices, pegote, ¿no? Aquí en medio, pero sí, que tiene su, como vimos, tenía su chicha, tenía sus sustancias. Pues hoy vamos a continuar en Génesis capítulo número 20. Vamos a ir a Génesis capítulo número 20 para hablar de un nuevo encuentro de Abraham y de Sara con las medias verdades. Muy bien. El ser humano por naturaleza suele ser reincidente. No sé si lo percibís de esa manera, pero el ser humano suele ser reincidente. Se pega la costada a la madre, tropieza, se parte los dientes, cae en un hoyo fangoso y se lamenta de su suerte, pero cuando tiene ocasión de volver a correr como un gamo tras su libidinoso deseo, en cuanto percibe que puede transitar de nuevo por el mismo camino que le llevó al odontólogo, y en cuanto que ve que tiene posibilidades de caminar por la misma senda repleta de agujeros y baches, lo hace. ¿Es así o no es así? La mayoría de los animales, fijaos bien, la mayoría de los animales llegan a aprender rápidamente las consecuencias de sus actos instintivos. Es decir, se retrotraen de sus intenciones cuando un obstáculo les para las patas y entienden tras unas pocas intentonas que no pueden seguir haciendo lo mismo, puesto que el resultado de sus avances seguirá siendo el dolor o la reconvención. Los animales eso lo entienden bastante fácil, ¿vale? Sobre todo los animales domésticos lo entienden. Ahora, ¿nosotros lo entendemos? Yo creo que no. El ser humano no entiende esto. Ya le puedes castigar, ya le puedes penalizar, ya le puedes amonestar, ya le puedes sermonear, que si atisba un resquicio por el que puede regresar a su vómito, lo hará menospreciando las repercusiones de sus acciones. Somos unos reincidentes. Somos unos reincidentes. Y si hubiese una palabra que pudiese agrandar el significado de esta, de reincidencia, aplicado a la inclinación pecaminosa elevada a la enésima potencia, sería adjudicado a cada uno de los mortales que recorren la tierra. Según el Código Penal, ahora vamos a ir a la ley, según el Código Penal, ¿qué es la reincidencia? Pues la reincidencia es la reiteración de una misma culpa o defecto. Como concepto de derecho penal, es un agravante de la responsabilidad criminal aplicado al reo que reincide en cometer un delito análogo a aquel por el que ya ha sido condenado. Eso es lo que nos dice la ley, el Código Penal. Si valoramos esta idea de reincidencia, no podremos por menos que asumir que en muchísimas ocasiones reincidimos en determinados hábitos perniciosos, los cuales, pues sí, nos pueden proveer
o provocar un placer momentáneo, pero que a la larga pueden constituirse en una auténtica esclavitud y en un motivo de lamento y de tristeza. El adagio tan manido de que el ser humano es el único animal que tropieza dos, yo diría que más de dos, que tropieza más veces con la misma piedra, apela a la experiencia histórica y cultural de toda la humanidad. El ser humano siempre ha sido así, ¿verdad? En ocasiones da la impresión de que nos gusta, de alguna manera, pasarlo mal. Nos gusta, no sé, como que hay algo ahí dentro de nosotros que nos refocilamos en ello, como si de masoquistas se tratase. Metemos la pata hasta el corvejón, nos equivocamos una vez más, sabemos que por ahí no es conveniente ir y vamos. Y a pesar de las advertencias, a pesar de los consejos, a pesar de las señales de peligro y de riesgo, reincidimos vez tras vez en las mismas tendencias perversas y malignas. Así somos. Así somos. Claro, mi padre tenía un dicho. Cuando alguien reincidía, mi padre decía siempre: vuelta a la borrica la ceba. Y es verdad. Porque si la borrica iba por el camino y veía un campo de cebada, ya le podías decir tú a la borrica. La borrica iba a lo bueno, a la cebada. No había manera. Por eso se les ponía a las borricas, que se les ponían unas anteojeras ahí para que no mirasen de izquierda o de derecha, porque es que si no se tiraban a comerse la cebada. Abraham y Sara no eran ajenos a esta realidad espiritual y práctica de la reincidencia, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver. Recordamos desde el texto que hoy nos ocupa el episodio vivido en tierras egipcias, ¿lo recordáis? Cuando el faraón toma por esposa a Sara con el beneplácito de su esposo Abraham, y antes de que el soberano de Egipto consume su enlace nupcial con Sara, Dios le para los pies para revelarle la verdad del asunto, lo cual lo llena de indignación contra Abraham y contra Sara. El matrimonio podría haber aprendido la lección, podría haber reflexionado con el paso de los años sobre esta táctica de engaño, podría haber tenido la decencia de no volver a emplear esta estratagema, podría, como siempre, incondicional, podría. Sin embargo, como ahora veremos, Abraham y Sara reinciden en recuperar esta estrategia, en esta ocasión, en la ciudad-estado de Gerar. Vuelta a la borrica, a la cebada. No tenemos información de por qué Abraham se traslada desde su campamento ubicado en el encinar de Mamre a la región comprendida entre Cades y Shur. ¿Pudiera ser que una nueva época de sequías y hambrunas asolase en Mamre? ¿Tenía algo que ver con la destrucción y devastación de centros importantísimos para la economía, para la agricultura o para el comercio como lo eran Sodoma y Gomorra? No lo sabemos, a qué decir. La cuestión es que recogen todos sus enseres, recogen a toda su servidumbre y se dirigen a la frontera que existe entre Canaán y Egipto, muy cerca de lo que se conoce como península del Sinaí. Allí encuentran un lugar desde el que poder encontrar lo necesario para sobrevivir, habiendo en cuenta de que a Abraham le estaba prohibido entrar en tierras egipcias, ¿recordáis? Lo acompañaron a la frontera y dijeron: aquí cruz y raya, por aquí no vengas. De una manera bastante diplomática, pero le dijeron: por aquí no te acerques. Porque después de ese engaño que cometió contra el faraón, pues como para volver otra vez a incurrir en un nuevo engaño. Concretamente, se nos dice en la palabra que se instalan en la ciudad de Gerar, una ciudad-estado perteneciente a una confederación de pueblos filisteos, sobre la que reinaba un tal Abimelech. Versículo número 1 de ese capítulo 20, dice así: del lugar donde estaba, partió Abraham a la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. El autor de Génesis, antes de comenzar la narrativa abrahámica, desea dejar clara una cosa muy importante. Abraham y Sara nunca han dejado su plan de embaucar a aquellos dirigentes de naciones paganas cuando tuviesen que habitar en sus dominios. Es curioso comprobar que ya no se trata de una imposición unilateral de Abraham sobre Sara acerca de su estado civil,
Ya no es que diga, mira, Sara, cuando te pregunten, tú di esto. No, no. Vamos a ver que ahora la cuestión ya es cuestión de dos. Versículo número 2. Allí Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó. Del mismo modo que había sucedido en Egipto, vuelve otra vez a suceder en Gerar. Tengamos en cuenta dos cosas, ¿vale? Sara ya había cumplido casi 2 decenas de años desde entonces. 20 años, desde los tiempos en los que el faraón le había echado el ojo. Imaginaos, tenía 20 años más. Y además, ¿cómo estaba Sara? Estaba encinta, estaba en el estado de buena esperanza, ¿verdad? A Abraham parece no importarle que suceda lo mismo de antaño y que un rey se prende de su belleza y del donaire de su esposa encinta. No parece que tenga muchas complicaciones. Tal es la cuestión que Abimelech, que significa mi padre es rey, no duda en acudir a Abraham, el hermano de Sara, para concertar el matrimonio. Y después de los tira y afloja típicos entre ambos por la dote, Abraham, con el visto bueno de Sara, la entrega a Abimelech. Ahí la tienes. ¿Vale? Porque esto no es que llega Abimelech y dice, me la llevo. No. Esto tenía su proceso. ¿Vale? Entonces, claro, Abimelech dice, pues, pero imaginaos, 20 años más de los que tenía y aún todavía estaba de buen ver la mujer. Bueno, la cuestión es que la practicidad, de la que ya hablamos en su momento, por encima de todas las cosas. Hay que ser práctico, y Abraham era práctico 100%. Y la desconfianza en el poder provisorio de Dios, de nuevo, salta a la palestra. Dios no iba a permitir que la situación se consumara, ¿verdad? Poniendo en riesgo la continuidad del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso, del mismo modo que en la narrativa egipcia, Dios inicia un plan para desfacer el entuerto, como dirían en el Quijote. Por ello, del mismo modo que en la narrativa egipcia, pasa por una revelación divina. Pasa por una revelación divina que, de alguna manera, descubre la farsa. Vayamos al texto, en el versículo número 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. Bueno, Abimelech no se pondría, ¿verdad? ¿De qué? ¿Cómo es esto? Mientras Abimelech descansaba y soñaba con un futuro perfecto junto a su amada futura esposa, como si fuera Aladín y Yasmín montándose la alfombra, estaría él, pues imaginar, construyendo ya un futuro precioso, feliz. Pues justo en ese momento el Señor habla desde la dimensión onírica con el fin de declararle la realidad de las cosas. Dios es tajante y rotundo en su mensaje. Abimelech, eres reo de muerte. Vas a morir. En el sueño, un sueño, este sueño feliz y placentero se ha convertido en una auténtica pesadilla. De un momento a otro, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la razón por la que Dios le dice que va a morir? Pues que se ha comprometido con una mujer casada. Claro, imagínate a Abimelech casada. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso de que está casada? Se preguntaría mentalmente a Abimelech mientras un sudor frío recorría su espina dorsal. Pero como Abimelech, versículos 4 al 5, no se había llegado a ella, le respondió, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, hablando de Abraham, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho yo esto. Abimelech estaba estupefacto, estaba absolutamente desconcertado el hombre. A mí Abraham y Sara me dijeron que eran hermanos y nada me dijeron sobre que estaban casados. A mí, que me registren, estaba diciendo Abimelech, a mí que me registren. Yo no era conocedor de esta circunstancia, por lo cual yo no merezco morir. Mis intenciones eran puras y nobles. ¿Por qué habría yo de perecer a causa de una sarta de mentiras y engaños? Abimelech apela ¿a qué? A la justicia divina. Apela a Dios, algo que nos debe dar que pensar acerca
del temor que incluso personas de otras creencias religiosas tenían hacia el Señor. Menos mal que Abimelech no había consumado su compromiso con Sara en el tálamo nupcial, menos mal, porque entonces las cosas hubieran sido bien distintas, ¿verdad? Abimelech señala a Abraham y a Sara como urdidores de una llagaza mayúscula que había puesto en juego su real cuello. Ellos son los que deben ser juzgados, y no él. Ellos deben ser juzgados por su aranera intención, y del mismo modo en el que el faraón abogó por mostrar dignidad y altura moral, Abimelech hace otro tanto. Dice yo, pero si yo soy una buena persona, ¿por qué habría yo de perecer a causa de las engañifas de otros? Se considera a sí mismo como una persona sencilla, lo leemos ahí, una persona sincera, de puras intenciones, algo que Dios parece considerar y pesar en esta ocasión como puntos a su favor a la hora de establecer un mecanismo de justicia y resarcimiento. Por eso nos dicen los versículos 6 al 7 de este capítulo 20 que le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Tranquilo. Y también yo te detuve de pecar contra mí, por eso no permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios conoce el interior de Abimelech y confirma que su afecto por Sara es genuino, ¿vale? Genuino, auténtico. Sus acciones no han sido acompañadas de avasallamiento, ni de violencia, ni de coacción. Todo se había organizado según los usos y costumbres, y nada reprocha Dios a Abimelech en este sentido. Tú lo has hecho todo bien, Abimelech. Pero es precisamente a causa de la rectitud de la disposición moral de Abimelech que Dios le tiene un compromiso conyugal que podría haber trastocado por completo la línea directriz del plan salvífico eterno y divino. Abimelech debe devolver a Sara a Abraham. Eso sí, sin ideas de vendetta por la engañifa, ni de represalias por el mal trago que ha tenido que pasar este rey de Gerar. Además, fijaos, debe rogar a Abraham. Es que es curioso, O sea, encima que no tiene la culpa, tiene que pedirle, suplicarle a Abraham, ahora en calidad de profeta, que interceda por él y por su casa, de modo que cualquier castigo impuesto por Dios sobre su corte sea inmediatamente retirado. Es interesante observar aquí que el primer uso de la palabra profeta, que se hace en la Biblia es precisamente aquí. Es la primera vez que se utiliza. Profeta, hablando de Abraham. Abraham aquí, ¿por qué es profeta? Pues porque es una especie de vocero de Dios, intermediario entre el cielo y la tierra, embaledor de la humanidad ante el Señor del universo. Y solo a través del canal de Abraham Dios podrá favorecer graciosamente a Abimelech, incluso a pesar de que el damnificado principal es este y no precisamente Abraham. Claro, Abimelech todavía con el miedo en el cuerpo y con el corazón roto. Todo hay que decirlo. Este Abimelech se levanta ipso facto para cumplir con lo requerido por Dios, no sin antes compartir esta revelación con todos los que conformaban la corte real. Leamos, el 8 al 10. A la mañana siguiente se levantó Abimelech y llamó a todos sus siervos. Contó todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres sintieron mucho temor. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas al hacer esto? Me han hecho un puro, pero bastante fuerte. Temor reverente preside todos los preparativos necesarios para restituir a Sara a su esposo Abraham. Mientras tanto, Abimelech quiere tener un careo con Abraham, un tú a tú, un tete a tete. Ven aquí, vamos a hablar tú y yo, porque es que esto no hay quien lo entienda. Vamos a ver. Necesita comprender Abimelech qué pasaba por la mente del matrimonio hebreo para liarla tan parda. Lo necesitaba entender. Abraham es citado para comparecer ante el rey
Y claro, imaginaos a Abraham, cuando el rey lo llama, seguramente diría, la que me espera. No sé, no lo haría precisamente con alegría, sino con un pavor nervioso de aupa, presintiendo tal vez que iba a recibir el merecido por su imprudencia. Abimelech, ¿qué es lo que le reprocha a Abraham? Le reprocha su comportamiento tan poco honorable y le pide explicaciones. ¿Qué le había hecho él para que la desgracia se cebase en su familia? ¿Qué le había hecho él? ¿Por qué no había hecho nada para impedir que él incurriese en un delito flagrante e ignominioso cuyas consecuencias funestas iban a afectar a toda la nación? Porque Abraham en ningún momento dice, como se hacen estas películas románticas, ¿verdad?, que se casan dos que no se quieren mucho y llega en el último momento el enamorado, cuando van a decir, si alguien tiene algo que decir en contra de esta unión, que hable ahora o calle para siempre. No, Abraham estaba tranquilo en su tienda, él no, tampoco iba a padecer mucho. Claro, y Abimelech se lo pregunta, ¿por qué? Porque Abraham, ¿en qué estamos pensando, Abraham? Abraham no era desconocedor de que moralmente de haber visto bueno una relación adúltera era algo que ni los paganos estaban dispuestos a permitir o consentir. ¿Crees que no lo sabía Abraham? Claro que lo sabía. Entonces, ¿por qué se le pasó por la mente dejar que todo pasara sin mostrar ni un ápice de valentía o de sinceridad? Aquí encontramos esos claroscuros entre Abraham, de la vida de Abraham, ¿verdad? A veces una altura espiritual encomiable, y en otras ocasiones dices, no lo conozco. ¿Este es Abraham también? Pues este es Abraham también. Abraham, como todos los seres humanos, creo yo, cuando los pillan infraganti, ¿qué suelen hacer? Poner excusas, ¿verdad? Pues Abraham intenta poner excusas, justificarse, muy pobremente, la verdad. Versículos del 11 al 13, dice, Abraham respondió, esperaos que esto es bueno, respondió lo siguiente, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Pero ella, a la verdad, también es mi hermana. También es mi hermana, hija de mi padre, aunque no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, te pido este favor. En todos los lugares donde lleguemos dirás de mí, es mi hermano. Este Abraham es terrible, terrible. Por un morro que casi no se lo pisa, Abraham trata de ser eximido de su responsabilidad, eximido del alcance de las posibles consecuencias de sus actos. Notemos que el inicio de su discurso eximente se refiere a su meditación individual. Pensé yo, pero ¿dónde está Dios? ¿No nos pasa eso a veces nosotros? Es que yo he pensado, es que yo creía, es que yo meditando conmigo mismo, pero ¿dónde está Dios? Para tomar ese tipo de decisiones, ¿a quién debes acudir primero? Señor. Pero no, a Dios no fue buscar el consejo de Dios, era una impresión particular, individual. Si eso se lo hubieran consultado a Dios, seguramente quitaría de su cabeza cualquiera de las triquiñuelas que el miedo iba a sugerirle para resolver su probable problema. Su primera excusa es, consideremos esto, que Gerar era un lugar pagano e idólatra. Y que como en algunas naciones en las que no existe reconocimiento por Dios, las costumbres solían ser bastante inmorales, hasta el punto de que, en razón de la gran belleza de Sara, podría ser eliminado para que los poderosos del lugar tuviesen vía libre para casarse con una viuda tan hermosa. Básicamente está diciendo a Abimelech que existía la posibilidad de que, como era un idólatra, esto lo está diciendo en su cara, eres un idólatra, que como era un idólatra podría arrebatarle a su esposa sin miramientos ni escrúpulos de ninguna clase. Y al final Abimelech, digamos que de alguna manera exhibió una mayor altura moral que el propio Abraham en esta ocasión, ¿verdad? O sea, le estaba diciendo en toda la cara, es que no me fío de ti para nada, porque tú eres un pagano, cuidado. Entonces, claro, de nuevo el reincidente Abraham vuelve a desconfiar de la protección de Dios. Y la segunda excusa de Abraham versa sobre que él en realidad pues no le ha mentido a Abimelech,
¿verdad? Es que no, Abimelech, a ver, te equivocas. Yo no he dicho ninguna mentira. A la pregunta de qué lazo unía a Sara con Abraham, claro, ambos fueron veraces al contestar que eran hermanos. ¿Vale? Está ahí bien. Era común en la Mesopotamia, donde se ubicaba la ciudad de Ur, casarse endogámicamente con familiares que no fuesen estrictamente familiares directos, como es el caso de dos medio hermanos, para mantener las propiedades y terrenos dentro del mismo clan familiar. Eso era un uso cultural de aquellos tiempos. El matiz que aporta Abraham es que nadie les preguntó si eran marido o mujer. Es que tiene tela, ¿eh? Pero a ver, Abimelech, ¿tú a mí qué me has preguntado? Tú me has preguntado si somos esposo y esposa, ¿verdad? Somos hermanos. Toma castaña, ¿verdad? La cuestión no es que mintiera, sino que no dijo toda la verdad. Eso nos pasa a nosotros también a veces, ¿eh? Este subterfugio abrahámico le daba carta blanca para evitar en la medida de lo posible cualquier asomo de amenaza a su integridad física. Y la tercera excusa de Abraham tiene que ver con que este era un plan consensuado entre Sara y él. ¿Vale? Que sí, que él tenía culpa, pero que él sí, pero Sara también, ¿eh? ¿Esto suena de algo? ¿No suena de algo, verdad? Adán y Eva. Adán y Eva. El ser humano es reincidente. Vuelta la borrica a la zona. Aquí está. Era una táctica habitual que empleaban cuando en su trayectoria y travesía errante se asentaban en territorios donde el nombre de Dios no era conocido o no era tenido en consideración. Era una promesa que se habían hecho mutuamente, y visto el resultado que les dio en Egipto, no les habría ido nada mal en lo patrimonial y en lo material. Con estas tres peregrinas justificaciones, Abraham pretende convencer al rey Abimelech utilizando la pena del victimismo, la carta de la fidelidad conyugal en su propio beneficio. ¿Se tragaría Abimelech todas estas explicaciones? ¿Qué crees? ¿Se las tragaría? Pues parece que o Abimelech le convenció esta cadena de razonamientos, o quería solventar esta papeleta lo antes posible y sin resentimiento, porque lo que nos dice el texto bíblico en los versículos 14 y 16 es lo siguiente: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer, y dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él es para ti como un velo ante los ojos de todos los que están contigo, y así quedarás justificado. ¿Se la tragó o no se la tragó Abimelech? Por supuesto que sí. Yo no sé cómo, pero sí. De igual forma que sucedió en Egipto con el faraón, Abimelech colma a Abraham con regalos y mercedes. La diferencia aquí es que el faraón los expulsó de Egipto, pero Abimelech, ¿qué es lo que hace? Les ofrece un lugar en el que puedan habitar dentro de los límites de Gerar. Todos son facilidades. Vamos, Abraham diría: wow, imagínate, me funcionó esta, ya veremos en el futuro. Estaba contentísimo. Pero todo no iba a ser beneficios para Abraham el práctico, sino que Abimelech, posiblemente imbuido de un amor que todavía estaba tardando en borrarse de su corazoncito, de su alma, se prodigan atenciones para con Sara. Y la prueba son estas 1000 monedas, o ciclos, o shekels, ¿no? Como dicen allí en Israel, que aporta a Abraham para deshacer el compromiso que habían contraído. Si el precio o dote de una doncella era en aquel tiempo de 50 shekels, imaginamos aquí el aprecio que tenía Abimelech por Sara, porque la aprecia y la valora en 20 veces más que al resto de mujeres que había conocido jamás. Imaginaos cómo de prendado se había quedado Abimelech de Sara, Es increíble. Nadie más posaría su mirada sobre Sara sin saber que estaba unida matrimonialmente con Abraham, y nadie codiciaría su belleza para arrebatársela a su marido. Y con todo su favor, Abraham cumple con su función profética e intercede a Dios en beneficio de Abimelech y de toda su familia. Versículos del 17 al 18 para concluir. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos,
porque Jehová, a causa de Sara, mujer de Abraham, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. A pesar del error garrafal de Abraham en confiar más en su capacidad intelectual que en Dios, y a pesar del grado de reincidencia demostrado en esta ocasión, Dios escucha su plegaria. Dios ha arreglado lo que el ser humano ha estropeado por enésima vez. La esposa de Abimelech y el resto de esposas de sus siervos, se nos dice aquí, que volvieron a tener la posibilidad de seguir fructificando, de seguir prosperando después de una época de infertilidad y de esterilidad que podía haber puesto en riesgo la dinastía de los reyes de Gerar. Y aquí viene la pregunta: ¿aprenderían Abraham y Sara la lección después de este incidente? No. ¿Recordáis que yo hice esa pregunta en la última ocasión que vimos algo parecido? No. Tal vez, no sabemos, porque ya después de ella no volvieron a suceder cosas de este calado. No obstante, su futuro hijo volverá a recoger el testigo de la artimaña de sus padres para evitar justamente perder a su amada Rebeca. Le pasa igual. ¿Vale? Tal vez Abraham y Sara no lo hicieron, pero Isaac volverá otra vez a aprender de los errores de sus padres. Para terminar, hermanos, el Señor en su revelación especial podría haber obviado capítulos de la índole del que hemos analizado en esta tarde. Podría haber dejado a Abraham y a Sara con la mácula de su incidente en Egipto y listo. Pero Dios, como siempre, nos habla a través de su palabra y quiere que aprendamos de nosotros mismos, de nuestros miedos, de lo lejos que podemos llegar cuando queremos salvar nuestro pellejo y de las urdimbres que somos capaces de tramar cuando deseamos algo sin contar con Dios. La reincidencia de Abraham y Sara nos demuestra que hasta los personajes más devotos, hasta los personajes más espiritualmente encumbrados pueden volver a incurrir en errores que supuestamente debían haberles llevado a intentar eludir la causa de las repercusiones pasadas. Hermanos y hermanas, si somos sinceros y no nos engañamos a nosotros mismos, nuestra vida es muy semejante a la vida de Abraham y Sara, ¿verdad? Nos dejamos llevar a veces por el temor en lugar de por los consejos de la palabra de Dios. Justificamos nuestros actos con medias verdades en lugar de ser veraces al 100 por el cielo. Y a veces tratamos de salir airosos de un panorama sombrío, sin prever las consecuencias y sin recurrir a la inestimable y sabia dirección del Señor. A veces nos pasa así. Porque decimos, es que yo pensé, es que yo me imaginaba, es que yo creía, eso no nos pasa, es que yo. Ante la reincidencia de nuestros pecados, hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos optar por buscar las fuerzas para superar esta clase de hábitos tóxicos en Dios y solamente en Dios. Y si volvemos a sucumbir ante la misma tentación, Dios está a una oración de arrepentimiento y confesión para perdonarnos y para restaurarnos. Agravar más nuestra situación pecaminosa no nos va a deparar nada bueno, nada. Y lo sabemos. Por lo que nuestra mejor baza es resistir ante las asechanzas del maligno, traer a nuestro pensamiento las lecciones recibidas por hierros pretéritos, poner nuestra fe en el modelo de Cristo y dejarnos moldear por la operación santificadora del Espíritu Santo. No seamos como Abraham y Sara, sino confiamos siempre en que la verdad nos hará libres y en que Dios nos protegerá y salvará cuando las crisis nos azoten. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis tener algún pensamiento en relación al texto de hoy? ¿Algo os haya llamado la atención? ¿No? Muy bien. Pues la semana que viene vamos a asistir a un nacimiento, por fin. Por fin. El nacimiento esperado, prometido y consumado. ¿Quién va a nacer la semana que viene? Muy bien, Isaac. Pues vamos a ver todo lo que rodea este nacimiento. ¿De acuerdo? Capítulo 21, versículos del 1 al 21. ¿De acuerdo? Muy bien, pues terminamos cantando la doxología, recordando, teniéndonos nuestra memoria los motivos de oración del día de hoy, para toda esta semana, hasta el domingo que nos volvamos a ver. ¿De acuerdo? Y, como siempre, queremos más y más del Señor. Yo quiero más.
y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Amén. Porque el Señor lo bendiga y hasta el próximo domingo, 11 de la mañana, segunda de Samuel, 19 y 20. Vamos por ahí ya, ¿de acuerdo? Así que para aprender nuevas lecciones del Antiguo Testamento.